esta semana, este mes y este año. Amén. Muy bien, invitamos a los niños, a los jóvenes que tienen clase al fondo. Mientras tanto vamos a hacer una oración pidiéndole a Dios que sea guiándonos en esta mañana, ayudándonos. Y quiero que recordemos por un instante el mensaje de hace 8 días. Hoy vamos a tener una continuación, la segunda parte, hablando un poco acerca del tema de cómo es mi familia. Recuerde que estamos a punto de terminar una serie de enseñanzas sobre la familia. El próximo domingo tendremos una enseñanza especial y el último domingo prepárense las parejas porque vamos a tener un mensaje muy especial sobre la comunicación en la familia. Vamos a orar. Padre, en esta mañana que estamos delante de tu presencia, estamos en tus manos, nos encomendamos a ti, Señor, y declaramos que solamente en ti hay bendición. Háblanos a través de tu palabra en esta mañana y permite que tu palabra nos confronte, nos anime, Señor. Padre, perdónanos porque en el pasado cometimos muchos errores y tal vez no entendimos que tú tenías un plan a través del dolor que sufrimos, Señor, cuando éramos niños. También ayúdanos a entender, Padre, que en medio de las dificultades, tú quisiste, Señor, tú tienes el anhelo que el hogar sea un lugar de alegría, de sanidad, de gozo. Señor, tú eres Padre de los huérfanos. Tú traes descanso a toda aquella persona que está triste. Y queremos recordar también que un hogar es un lugar de perdón, Señor. Es un lugar de sanidad. Bendícenos y guíanos a través de tu palabra. En el nombre del Señor Jesús te damos gracias. Amén y amén. Voy a invitarlo a que tenga su Biblia a la mano. Hoy vamos a ver la segunda parte del tema ¿cómo es mi familia? Y el domingo pasado nos estuvimos preguntando acerca de un cuadro, ¿cómo es tu familia? ¿Cómo es su familia? Y aprendimos algunas cosas que Dios anhela de la familia. Hoy vamos a ver otras 3 que encontramos en la palabra. Una cuarta cosa que Dios anhela para su hogar es que sea un hogar que refleje amor. Dios anhela que nuestro hogar se refleje ¿qué? Amor. Hace unos 40 años alguien hizo un experimento con micos, con monos, y apenas nacieron los monos, los metió en un lugar, los dividió en 2 grupos, y en un grupo les puso 2 mamás. Una mamá como de peluche, dentro le puso un bombillito, generaba calor, y en el otro, en el mismo lugar puso otra mamá, pero de alambre. Y en el otro grupo hizo exactamente lo mismo, puso una mamá de peluche y una mamá de alambre. Lo interesante del experimento de un científico llamado Harley Hallow, un psicólogo, perdón, este hombre se dio cuenta que los monos se acercaban al muñeco de peluche, lo tomaban como una mamá. El hombre hizo que la muñequita de alambre fuese la que les proveyera comida y en el otro grupo que fuese la de peluche. Entonces, en el grupo de la mamá de alambre, los monos lo que hacían era soltaban a la de peluche y se iban y comían de la comida de la mamá de alambre y volvían a la de peluche. Y en el otro grupo pues permanecían con la de peluche. El hombre quedó impresionado al ver que los monos siempre preferían a la mona, al muñeco de peluche, no el de alambre. Él llegó a una conclusión, que a pesar de que había una madre que les daba alimento, ellos no preferían esa madre porque la sentían una madre fría. Y él concluyó lo siguiente: mostró que es más importante la protección y el cuidado físico que la necesidad que tenemos de alimentarnos. Es más importante esa cercanía.
Él siguió experimentando y puso a los monos un grupo en un corral, otro en otro y otro en otro. Y a los del primero no les puso mamá. En el segundo les puso una mamá de peluche. Y en el tercero les puso la mamá de alambre. Cuando se les puso un objeto extraño en el corral, los monos del primer corral que no tenían mamá quedaron paralizados, lloraban y se chupaban los dedos. En el segundo, los micos se agarraban de la mamá de peluche, se iban y miraban el objeto y volvían a agarrarse y agarrarse a su mamá. Y el tercer grupo, lo interesante es que aunque tenían una mamá, pero de alambre, tuvieron la misma reacción que los que no tenían mamá. Una mamá fría, una mamá que no es especial con sus hijos, es lo mismo que nada, concluyó este psicólogo. Esa es la conclusión. Y fue un poco más allá. Dijo, ¿qué pasa si pongo a los monos en un aislamiento parcial? Es decir, los pongo en un corral absolutamente solos. Ellos podían oír a los otros micos jugar, podían escucharlos, pero no los veían. Algunos duraron 3, otros 6 y otros 9 meses aislados. Pero cuando los pusieron de nuevo en el ambiente con los demás monos, tuvieron daños psicológicos, algunos de ellos severos. Otros tuvieron reacciones autistas y otros tuvieron reacciones negativas al comportamiento social. El daño del faltante físico, del contacto físico, fue irreversible para algunos. Algunos de esos micos tuvieron anorexia emocional, es decir, dejaron de comer porque se sentían mal emocionalmente. ¿Cuál fue la conclusión de este psicólogo? El contacto físico es importante. Diga conmigo, el contacto físico es importante. El contacto físico genera amor. ¿Y qué dice la Biblia al respecto? Dice la Biblia en Marcos capítulo 1, versículo 40 al 42, lo siguiente. ¿Cuántos lo tienen? Marcos capítulo 1, versículo 40 al 42. Amén. Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Diga conmigo, le tocó. Y dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado al instante, la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Este pasaje es muy interesante. El leproso hace una petición a Jesús, le dice, Señor, yo necesito sanidad, yo necesito que tú me limpies de la enfermedad. Y Jesús se acercó lo más que pudo a este leproso. Probablemente lo miró a los ojos, pero con eso no bastó. Se acercó y nos dice la Biblia que ¿qué hizo? Lo tocó. En los tiempos de Jesús esto era algo inconcebible, era algo que no se podía hacer. Es más, según la ley, en Levítico capítulo 13, versículo 45 al 46, las personas leprosas nadie podía acercárseles. Ellos tenían que andar con unas vestiduras especiales, rotas, rasgadas. Y por si fuera poco, tenían que andar gritando, soy inmundo, soy impuro, porque nadie podía acercarse a un leproso. Había la idea de que podían contagiarse. No había un contacto más cercano a un leproso a más de 100 metros. Alguien que se acercara a un leproso estaba desafiando las leyes de la época. Pero a Jesús no le bastó con acercarse. Jesús decidió tocarlo. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que ese hombre, además de una necesidad física, necesitaba sanar una necesidad emocional.
Desde que la lepra llegó a su vida, la constante en la vida de este hombre era el rechazo, era el desprecio de los demás. Y eso había afectado su corazón, había afectado sus emociones. Y Jesús tenía todo el poder, y ya lo había demostrado, de poder orar por cualquiera sin necesidad de tocarlo y sanarlo a larga distancia. ¿Por qué Jesús no lo hizo en esta ocasión? Porque Jesús quería sanar el corazón, quería sanar las emociones de aquella persona. Y nos da una enseñanza, una buena manera de tocar las emociones de alguien es tocándolo. El ejemplo no termina ahí. Vamos a Marcos capítulo 8, versículo 22. Dice la Biblia, y en Marcos capítulo 8, versículo 2. Vino luego a Betsaida y le trajeron a un ciego y le rogaron que lo ¿qué? Que lo tocase. Y lo interesante es que no era popular la idea de tocar para sanar. Pero ellos se habían dado cuenta que Jesús había tomado por costumbre tocar para sanar. No era necesario. Elías hizo sanidades. Los profetas hicieron muchas sanidades. Algunas de esas sanidades era, vaya al río y sumérjase 7 veces. No había contacto físico. Pero Jesús cambió las cosas. Jesús empezó a tocar la gente, porque Jesús, Dios, sabe que a través del contacto físico hay una muestra especial, hay amor, hay sanidad. Marcos capítulo 9, versículo 36 nos dice algo más. Y tomó un niño y lo puso en medio de ellos, tomándole en sus brazos. ¿Dónde lo tenía Jesús? Lo levantó y lo abrazó. Y les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y Marcos capítulo 10, versículo 13, y le traían niños, ¿para qué? Para que los tocara. Y los discípulos los reprendieron. Es interesante porque en la época de Jesús, el toque físico era algo no tan popular. Y menos tener contacto, abrazar a un niño, acercarle y mostrarle afecto. Pero Jesús vino a romper todos esos paradigmas, todas esas murallas que en ocasiones la sociedad quiere meternos. Mire, yo conocí a un hombre que para él era difícil tener un contacto de un abrazo con sus hijos, porque realmente él tuvo una crianza muy difícil. Él cuando fue criado no sabía que era un abrazo, no sabía que era un beso, no sabía que era escuchar de su papá y de su mamá un te amo, hijo. Y su hijo estaba practicando taekwondo y fue condecorado a nivel departamental. Entonces lo pasaron al frente para ponerle una medalla. Que pasen los papás del muchacho. La mamá había fallecido y pasó el papá. Y el papá parecía un roble al lado de su hijo. Apenas lo miraba y sonreía con timidez. Y el que estaba ahí dando los premios decía, pero abrace a su hijo. Y el hombre le costaba, abrácelo. Y el hombre con dificultad se acercó a su hijo y el presentador tuvo casi que unirlos. Porque en ocasiones, frente a la situación que hemos vivido en nuestra infancia, de falta de afecto, tendemos a repetir lo mismo. Pero Jesús vino para romper esos paradigmas, para romper esas barreras. ¿Y qué hacía Jesús? Recuerde que a los niños no los estaba sanando, simplemente los estaba bendiciendo. ¿Y qué hacía también para bendecirlos? Los tocaba, ponía su mano tierna y delicada sobre su espalda. En ocasiones les daba un abrazo. Porque Jesús sabe, Dios sabe del poder que hay a través del contacto físico. Un abrazo es una manera de demostrar amor cuando no encontramos las palabras apropiadas. A veces no hay palabras y una manera de demostrarlo es a través de un abrazo.
Aquí la mayoría de los varones saben que yo los abrazo, porque es una manera de decirles, eres mi hermano y te estimo, te aprecio. La forma también de expresar perdón es a través de un abrazo, es una manera de decir, puedes contar conmigo si necesitas un hombro para llorar. Cuando un niño se cae, muchas veces lo que busca es que papá o mamá vayan y le den un abrazo. En ocasiones los papás, párese mijito, usted es un berraco como su papá, y no llore mijito porque eso es para las niñas. Debemos quitarnos esos paradigmas y decirle, ¿te golpeaste? Deme un abrazo, usted es fuerte. Debemos demostrarles amor a través del contacto físico. A veces los papás no entendemos la importancia de esto. El abrazo hace que el sistema inmunológico sea más fuerte. Por eso el experimento del hombre con los micos. Ellos necesitaban un afecto y se aferraban a ese muñeco de peluche, porque hasta los animales entienden la necesidad del contacto físico. Cuánto más nosotros los seres humanos, y Jesús lo reconocía. Cuando el hijo pródigo se abandonó el hogar y dice que se fue con prostitutas y gastó toda la herencia, y dice que cuando se arrepintió, algo interesante es lo que hizo el padre. Nos dice que el padre, en Lucas capítulo 15, estaba pendiente cuando viniera el hijo, y que cuando lo vio venir, salió corriendo y le estiró la mano y le dijo, te perdono. ¿Eso fue lo que hizo? No. ¿Qué hizo? Lo abrazó y lo besó. En el griego la palabra besó, que está ahí en Lucas 15, quiere decir lo besó muchas veces. Amado hermano, si la falta de amor fue algo que caracterizó su hogar en su infancia, no estamos destinados a repetir los mismos errores. Debemos aprender a dar un abrazo, debemos aprender a decir un te amo, porque el contacto físico dice mucho más que 1000 palabras. Quiero hacerle una pregunta. ¿En su casa hay un lugar para el amor? ¿Es su casa un lugar de abrazos? Dios anhela que sea un lugar de amor y sea un lugar donde se experimente el toque, el abrazo, el beso, el te amo. Una quinta cosa que Dios anhela de un hogar es que sea un hogar donde nos sentimos protegidos. ¿Dónde qué? El domingo pasado hablamos que era un lugar de descanso, donde podíamos quitarnos los zapatos en la sala y podíamos sentir, este es el dulce hogar. Pero Dios también anhela que sea un lugar de protección. ¿Saben por qué? Porque Dios es alguien que nos protege. El Salmo 91:1 es uno de los favoritos de muchos y dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y el versículo 2 dice, serás castillo mío y refugio mío, mi Dios en el que confío. Recuerde algo que hemos aprendido. Dios es un modelo ¿de qué? De padre. Y Dios tiene la idea de ser un protector, alguien que cuida de sus hijos, alguien donde sus hijos se sienten seguros. Antes de convertirme a Jesús había inseguridades en mi vida, pero desde que le conozco me siento seguro porque sé que estoy en las mejores manos. Jesús da un ejemplo hermoso en la Biblia y dice, así como la gallina extiende sus alas y protege a sus polluelos, así soy yo con ustedes, oh pueblo mío. Es interesante porque en el parque Yellowstone, en Estados Unidos, hubo un incendio forestal. Y un guardabosques iba caminando mirando las cenizas cuando vio allí algo extraño y encontró un pájaro, sus plumas casi achicharradas. Él
agonizando, pero con las alas extendidas en el piso. Cuando cogió, se agachó y lo movió, oh sorpresa, debajo de sus alas tenía los polluelos, aún vivos. Él se sacrificó, él aguantó las chispas para proteger a sus crías. Pero a veces nuestros hogares no son lugares de protección, son un cuadro triste, porque muchos lamentablemente en sus hogares están siendo iniciados sexualmente en su propia casa. Incluso muchos lo fueron en su propia casa. Muchas veces sus hogares son lugares de experiencias oscuras que no permiten ver un cuadro lindo, sino un cuadro gris, donde el reflejo de nuestros rostros muestra tristeza. Tenemos que aprender que el ejemplo de Dios para un hogar es un hogar donde se protegen a nuestros hijos, donde estamos pendientes de que están mirando en la televisión. La Biblia nos dice en Eclesiastés capítulo 4, versículo 9 al 10 lo siguiente. ¿Quién quiere leerlo con voz fuerte? Un varón que proteja a su familia, léalo con voz bien fuerte. Eclesiastés capítulo 4, versículo 9 al 10. ¿Quién quiere leerlo? Amén. Necesitamos de alguien que ayude a nuestra esposa, de alguien que ayude a nuestro esposo, de alguien que ayude a nuestros hijos. Y ese alguien, además de Dios, eres tú. Tú eres quien está ahí para ayudar, para levantar. Dice, porque si uno cae, el otro, ¿qué? Lo levantará. Dios te puso a ti para ser un protector de tu familia, para estar pendiente de lo que ven tus hijos en la televisión, de lo que están navegando en internet. Es increíble ver a muchos papás que le dicen al niño, mijo, tenga el celular, vaya para la pieza, déjeme en paz. No están protegiendo a sus hijos, no están pendientes de la basura de la que están llenando sus mentes. Un niño, al llegar a la mayoría de edad, ha visto 18,000 horas de televisión y ha visto más de 1,000 asesinatos presenciados en televisión por actores. Si juegan videojuegos, han presenciado cientos de miles de asesinatos y hasta su sexualidad ha sido manchada, tergiversada, porque quien les educó fue Internet. Tal vez papá y mamá han estado ausentes. Algunos de ellos se han dejado llevar por celebridades, que lo único que les enseñan es tener relaciones con toda la libertad posible. Debemos aprender a proteger a nuestra familia también del rechazo. El rechazo es otro factor que a veces afecta a nuestra familia. A veces quien es rechazado son los hijos, a veces son los padres y lamentablemente a veces son los abuelos. A veces los abuelos en ocasiones se han convertido en un estorbo. Y ya abuelo y abuela están tan enfermos que hay que buscar una casa de reposo para ellos porque la verdad ya no hay nada que hacer. La Biblia nos dice acerca de proteger a nuestros mayores en el Salmo 71:9. No me rechaces en el tiempo de la vejez, no me desampares cuando me falten las fuerzas. Dios nos ha mandado a proteger a nuestros ancianos, a nuestros padres, a nuestros abuelos. Pero la sociedad nos enseña que si algo no está funcionando, desechémoslo.
Cuando Dios ha dado un mandato de protección incluso a nuestros mayores. Cuando a nuestros ancianos padres se les acaban las fuerzas, los roles se deben revertir. Antes ellos te limpiaban la nariz, ahora tú debes ser quien se la limpia a ellos. No abandones a alguien porque, entre comillas, tú sientes que es inútil. La Biblia dice que un hombre que no se ocupa de su familia es peor que un incrédulo. Y una última cosa que Dios anhela de un hogar es que un hogar sea un lugar de disciplina, pero también de libertad. Amén. Esto lo vemos en la relación de Dios con el hombre. Dios puso a Adán y a Eva en el huerto, pero no les puso una malla con alambre de púas rodeando el árbol del conocimiento del bien y del mal. Les dijo, les doy libertad, pero también hay reglas que cumplir. Un hogar donde no hay reglas, donde no hay parámetros, donde no hay una hora de acostarse para los niños, una hora de levantarse, una serie de parámetros que cumplir, es un hogar destinado al caos. Pero también debemos entender que un hogar no es un campo de entrenamiento militar. Y también hay que dar ciertas libertades cuando las normas se cumplen. Amén. El hogar es un lugar donde los niños y la familia también se divierten, donde la familia se ríe. Por eso a veces también hay normas flexibles. Hoy es noche de películas, hoy es noche de comer crispetas, o mañana es día de descanso y de diversión. Hay ciertos días en el mes que tal vez podemos comer comida chatarra. No es bueno la comida chatarra, pero una vez al mes podemos desordenarnos y decirle a la familia, hoy vamos a desordenarnos comiendo comida diferente. Vamos a disfrutar hoy un poquito. Es un lugar donde podemos reírnos. Debemos aprender que nuestra familia no sea una familia aburrida, sino también donde aprendemos a divertirnos. Porque Dios también le agrada que nos divirtamos. Dios nos ha dado bendiciones y parte de sus bendiciones es porque Él quiere que vivamos contentos, no que vivamos con una cara triste. Amén. Yo quiero terminar esta enseñanza que Dios nos ha dado hoy, invitándolo a que usted haga un compromiso con Dios de tener el hogar que Dios anhela, de cambiar el cuadro de su familia. Así como vimos que una niña en la enseñanza pasada había ignorado a su papá en el cuadro, en el dibujo, porque su papá estaba ausente, que hoy, que es un día especial, a propósito a todas las madres, un feliz día. Queremos, no se los había dicho porque hay una sorpresita para ustedes, pero queremos que usted que es mamá, usted que es papá, cambie el cuadro de su familia. Si es un cuadro gris, si es un cuadro sin color, es el momento de sacar el color del amor, es momento de sacar la protección, es momento de poner reglas si no las hay, o dar ciertas libertades si nos hemos vuelto demasiado estrictos en casa. Es un momento de aprender a tener el hogar que Dios quiere que tengamos. Y quiero invitarlo a que se ponga sobre sus pies. Vamos a decirle al Espíritu Santo, al Señor, vamos a decirle al Padre, Padre, yo quiero comprometerme a tener la clase de hogar que tú quieres que yo tenga. Y mientras estamos orando por los padres ahí donde están, levante su mano si usted quiere un mejor hogar. Pero no solamente los padres, los hijos. A veces los hijos nos hemos encargado de dañar el hogar por nuestra rebeldía, por nuestra desobediencia, por tratar de no cumplir las reglas, por enfrentarnos a nuestros progenitores. Pero es un buen día para decirle, Señor,
Yo quiero cambiar el cuadro de mi casa. Yo quiero cambiar ese dibujo que se ha oscurecido por mi culpa, por mi corazón duro, por la manera en que me criaron. Y vamos a estar orando en esta mañana. Vamos a estar diciéndole: Señor, reconocemos que como humanos fallamos. Reconocemos que somos pecadores y que nuestro pecado ha afectado nuestro hogar, Señor. Y si hemos sido instrumentos para que nuestro hogar no sea el hogar que tú quieres, te pedimos perdón en esta hora. Pedimos que tú nos ayudes a dejar a un lado la falta de amor. Sabemos que hay una necesidad profunda en nuestros hijos de ser tocados. Y Jesús lo hizo porque veía que el ser humano lo necesitaba. Haznos instrumentos para acercarnos a nuestra hija, a nuestro hijo y darle un abrazo. Haznos instrumentos para traer el amor. Tal vez nuestros hijos ya están grandes y pensamos que ya no es momento de abrazarlos. Tal vez nuestros padres tienen canas en la cabeza. Las arrugas han empezado a surgir en sus rostros y pensamos que no están para abrazos. Padre, ayúdanos a mostrarles amor. Ese es el mejor regalo que tú quieres para los hogares. Padre, si no hemos protegido nuestro hogar, si la niñera ha sido la televisión, el YouTube o cualquier otro objeto, te pedimos perdón. Si hemos estado ausentes por culpa del trabajo, te pedimos perdón. Ayúdanos a proteger a nuestra familia, porque tú eres un Padre que nos protege y nos defiende de las acechanzas del maligno. Y al mismo tiempo ayúdanos a tener reglas. Pero perdónanos cuando nos desbordamos, Señor. O perdónanos cuando no damos libertad a nuestro hogar. Ayúdanos a tener un balance entre amor y disciplina. Voy a invitarlo a que se acerque a un familiar suyo. Busca a su mamá, a su papá si está en este lugar y por un momento abrácelo ahí donde está a su lado. Va a orar por él en este momento. Abrácelo y dígale: papá, mamá, te amo. Te bendigo en el nombre de Jesús. Ayúdame a ser un mejor padre, una mejor madre, un mejor hijo, una mejor hija, un mejor nieto para tu gloria. Porque nosotros queremos ser felices. Y la mejor forma de serlo, Señor, es tener un hogar como tú mandas. Perdónanos, Señor, por ser instrumentos para que el cuadro de nuestra casa sea un cuadro oscuro, un cuadro lleno de tachones. Ayúdanos a recordar la enseñanza que hemos tenido, tanto el domingo pasado como este domingo, y nos encomendamos en tus manos para hacer lo que tú mandas. Es en el nombre de Jesús que te damos gracias. Amén y amén. ¿Cuántos creen que un hogar como Dios manda es un hogar de felicidad? ¿Cuántos creen que es un hogar de bendición? Damos gloria al Rey que vive por los siglos de los siglos. Alabado sea tu nombre, Rey de gloria y Rey de majestad. Si alguien no escuchó la primera parte de la enseñanza, puede buscarla allí en el grupo de
de la iglesia en Facebook, ICR Medellín, y escuchar la primera parte si se la perdió. Vamos a aprovechar este momento con la misma actitud que tenemos para adorar al Rey, para decirle: hoy he venido a participar de tu cena, Señor.